¿cómo podemos enganchar eso a otro elemento, digamos, central en esta filosofía de la liberación, que es la crítica a la modernidad? Toulmin, en un libro que se llama Cosmópolis, un gran epistemólogo norteamericano, dice, bueno, la modernidad, ¿cuándo comienza? Dice, será en el descubrimiento de la imprenta en Gutenberg. No sabe que los chinos habían descubierto la imprenta 6 siglos antes. Así que el pobre Toulmin es un ignorante y es el más grande epistemólogo durante unos decenios. Y Habermas dice, el origen de la modernidad es el Renacimiento, ¿no? Y después la Reforma y la Ilustración. Y cada uno dice como de paso cuando se origina. Pero el origen de la modernidad va a determinar qué es lo que es la modernidad. Porque es un yo, pienso, pero que yo siempre dije desde la filosofía de liberación, antes del yo pienso, está el yo conquisto, que es un yo práctico que después se hace ontología. Y el yo conquisto se hace en América Latina, es Cortés, el conquistador. El ego descubridor de Europa. Y el ego conquistador del otro, que lo domina de un punto de vista cultural, económico, y lo pone a trabajar a su servicio en la encomienda, en la mita y en la hacienda y en el mundo colonial, que instala la modernidad. Entonces, la modernidad como fenómeno cultural global, de un punto de vista ideológico, es el comienzo del eurocentrismo, porque los europeos no eran eurocéntricos, tenían un complejo de inferioridad con respecto al mundo árabe total. Sabían que los árabes eran más cultos, más científicos. Un trauma. Claro, del sur venía la cultura. Por eso que el Quijote dice, recibía el texto de un árabe, el Quijote, porque no lo va a recibir un alemán que no tenía ninguna significación en el siglo XV o XVI. Eran los árabes los cultos, los ricos. Entonces yo empiezo a darme cuenta que el origen de la modernidad está en 1492. Y eso no lo ha dicho ningún autor europeo, ni Wallerstein. Y Mignolo y mis amigos ya lo han asumido, pero se olvidan que era una fecha, que diría yo, ontológica, porque es el momento en que Europa se abre al mundo y rodea al mundo árabe que lo tenía rodeado. La expulsión de los moros de Granada también. Y claro, pero a su vez por los océanos empiezan a rodear al propio mundo árabe, y con la riqueza americana se desvaloriza aquello. Entonces hay una visión histórica, económica, que me permite hacer filosofía. Eso es una metodología desconocida por la academia filosófica. Ningún filósofo europeo es capaz de hacer eso, porque son unidisciplinarios, ¿no? Los marxistas más porque conocen la economía, pero también estaban confundidos, porque todos creían que la época colonial tenía un sistema económico feudal, y decían el feudalismo en América Latina. Ahora, fue un autor marxista argentino, en 1949, que estudiando el tema dijo, no, la época colonial tiene un capitalismo mercantil, y eso es como el hilo de Ariadna. Yo diría que de 1949, epistemológicamente, se empieza a desenvolver el entresijo. Si el sistema colonial no fue feudal, fue capitalista. Si fue capitalista, ¿de qué tipo? Y entonces, la modernidad y el capitalismo son simultáneos, y el colonialismo son simultáneos, y el eurocentrismo son simultáneos, y van a crecer juntos. Y la filosofía moderna se va a montar sobre el eurocentrismo y sobre el colonialismo. Entonces lo que hace Edward Said en la literatura, y muestra que el Oriente es un fantasma que se creó, es una creación europea total, lo empezamos a hacer, y entonces yo releo a los filósofos europeos eurocéntricamente, y tengo que hacer una destrucción en regla de todos ellos. Entonces cuando hablo con cualquiera, enseguida me doy cuenta que son eurocéntricos, y le entro a la crítica, y están desnudos, porque no conocen ninguna temática de esto, y no entienden ni siquiera la crítica al comienzo, y cuando la entienden se dan cuenta que ahora ya no tienen el manejo del discurso, ya se lo quitaron.